Muy buenas tardes, mi nombre es Irma Elena Mendieta y en esta ocasión abordaremos el tema sobre lo que es la violencia social e intrafamiliar. Y para ello pues tenemos unas invitadas especiales, las cuales son Olga Stephanie Ávila, Mayra Alejandra Dubón y María de la Cruz Murillo, con conocimientos sobre el tema. Pero, ¿qué es la violencia social? Es la que nos está perjudicando hoy en día y definiremos como que es como el uso de amenazas de la fuerza física o psicológica con intención de hacer daño. Hoy en día han aumentado la ola delictiva más en Latinoamérica y nuestro país no es la excepción. Vemos como los jóvenes día a día pues se involucran en lo que son las maras y pandillas y ha aumentado la ola de criminalidad, convirtiéndolos en países que no son muy seguros. Y esto no solo es a través o a nivel de lo que es América Latina, sino que a nivel mundial. Es un problema que nos afecta y nos perjudica como sociedad. Y todo es tildado a lo que es la clase media. Nuestros jóvenes se ven involucrados día a día con este tipo de violencia. Vemos cómo en las calles cuántos homicidios se han aumentado a través de las últimas décadas. Y día a día esto no tiene un alto, sino que esto va aumentando cada día más. Las razones, ¿cuáles son? Eso lo veremos más adelante con conocimiento propio de algunas de las invitadas especiales, para lo cual pues le cedemos la palabra. Buenas tardes. Bueno, les voy a hablar un poco sobre lo que son, ¿verdad?, los actos violentos, como ser, ¿verdad?, los conflictos armados. Entre los conflictos armados, entendemos por conflicto armado todo el enfrentamiento protagonizado por grupos de diferentes índoles, tales como fuerzas militares, regulares o regulares, ¿verdad?, entre guerrillas, grupos étnicos, grupos de oposición o comunidades étnicas religiosas. Las cuales utilizan armas o medidas de destrucción, ¿verdad? Entre los conflictos armados, ¿verdad?, tenemos lo que es, ¿verdad?, pleitos entre territorios o pleitos entre policía con pandilla o asimismo entre las pandillas, ¿verdad? Como también tenemos lo que son la violencia de pandillas. Las violencias de pandillas, ¿verdad?, se dan entre grupos, ¿verdad? Lo que son, pues, ser peleando territorio, como ya les había dicho. Se pelean territorios que tal pandilla va a predominar, digamos, tal lugar, o aquella pandilla quiere otro lugar. Entonces eso es lo que tenemos, lo que es en la violencia de pandillas. Muchísimas gracias por su aporte en este tema, ¿verdad?, acerca de lo que es la violencia social. Seguimos con la participación de nuestras invitadas. Buenas tardes. La agresión física de padres a hijos, pues vemos muy común, ¿verdad?, el castigar a los hijos cuando están comportándose de manera errónea. Pero las agresiones físicas de los padres hacia los hijos es uno de los factores donde se genera este tipo, ¿verdad?, de violencia. Cuando el padre es violento con sus hijos, violento con su pareja, en su hogar, entonces la violencia genera más violencia. Y estos niños aplican esto en su diario vivir, en la escuela, y entonces eso es lo que va generando, ¿verdad? No es lo mismo un niño criado con amor a un niño que esté rodeado de violencia, porque eso es lo que él aprende y eso es lo que él va a transmitir. Muchísimas gracias. Y también esto trae consecuencias, ¿verdad? Porque también tenemos tipos de violencia. A ver, vamos a ver qué nos habla Stephanie. Buenas tardes a todas. Un gusto compartir nuevamente estos temas enriquecedores con cada uno de ustedes.
Pues la violencia social puede ser directa o indirecta. La violencia directa, pues, es aquella que se puede observar de una manera inmediata, como en el caso de robos, asaltos y extorsiones en el transporte. Pues en la violencia directa es ser la víctima de un acto violento en primera persona. También tenemos lo que es la violencia indirecta, que esta es toda conducta, acción, disposición, criterio, práctica discriminatoria. Es, por ejemplo, escuchar hablar de violencia o presenciar violencia que involucre a otras personas. Pues estos son los tipos de violencia que podemos encontrar en la sociedad. Muchísimas gracias por su participación. Y después de haber abordado lo que es la violencia social, también esto tiene una consecuencia, lo que es la violencia intrafamiliar. ¿Qué es la violencia intrafamiliar? Pues es un mal que nos está afectando a la sociedad en todo el mundo, no solo en Latinoamérica, ya que destruye a la familia de forma física, psicológica, moral e intelectual. Sabemos que la familia es la base fundamental de la sociedad y es el papel del padre y la madre, la forma como va a educar a su hijo. Si esa violencia se practica en la casa, en nuestros hogares, que debería ser el lugar de protección, lo que genera esto es ansiedad, depresión, angustia y soledad. Y a consecuencia de eso, pues tenemos la ola también de suicidios. Nuestros jóvenes, nuestros adultos, nuestros niños se están suicidando día a día porque no encuentran una salida. Y a veces, pues también estos efectos que producen esta violencia puede ser el alcohol, las drogas y los gritos, los maltratos y todas esas agresiones que se viven, que es el padre que tiene que proteger a sus hijos y de repente esto genere una violencia social. Para esto también tenemos, para que nos amplíe el tema, los tenemos a la siguiente invitada especial. Bueno, como bien sabemos, ¿verdad? En la familia podemos encontrar 3 tipos de violencia. Entre esos tenemos lo que es el maltrato infantil. Entre el maltrato infantil tenemos lo que son los maltratos, ¿verdad? Como pueden ser, ¿verdad? Psicológicos, ¿verdad? No podemos maltratar también a un niño físicamente, sino que también lo golpeamos moralmente, ¿verdad? Y psicológicamente. También el maltrato infantil es en aquellos niños, ¿verdad? Cuando los tenemos que los mandamos, ¿verdad? No los metemos a las escuelas por tal de que vayan a hacer ellos hacer sus ventas, ¿verdad? Como madres, ¿verdad? Y padres de familia, sacamos a los niños para que nos ayuden tal vez a cuidar a los niños más pequeños que tenemos. Ahí estamos haciendo un maltrato infantil, ¿verdad? Porque ya ellos tienen que hacer, ¿verdad? Su vida escolar y seguir sus estudios, ¿verdad? Entonces tienen que seguir estudiando, o sea, ¿verdad? A veces los utilizamos para que nos cuiden a los más pequeñitos o los mandamos a hacer la venta para necesidades que tenemos nosotros en el hogar. Entonces ahí tenemos lo que es un maltrato infantil, como también tenemos lo que es violencia de pareja o violencia doméstica. Esta violencia de pareja se da, ¿verdad? Entre las parejas, ¿verdad? Que tal vez vienen haciendo ¿cómo les puedo decir? Su familia, ¿verdad? Empezando su familia, ¿verdad? Mientras hay amor, ¿verdad? Todo es muy bonito. Pero luego, ¿verdad? Viene que tal vez él se enamoró de otra chica, ¿verdad? Entonces ahí es una violencia de pareja, ¿verdad? Como también física y moralmente. Tenemos lo que es también la violencia contra los adultos mayores. Esta violencia se da cuando tenemos, ¿verdad? Una persona adulta en nuestro hogar, lo maltratamos, ¿verdad? De que, que tal vez que dame agua, que usted que molesta mucho, que usted aquí. Entonces ahí estamos haciendo un maltrato, ¿verdad? Hacia un adulto mayor. También tenemos lo que son, ¿verdad? Los efectos de la violencia intrafamiliar. Así es, dentro de los efectos de la violencia intrafamiliar tenemos la
difusión de la familia, el distanciamiento de sus miembros y las mutaciones en su comportamiento o actitudes naturales. Pues este impacto, ¿verdad?, de la violencia, ¿dónde vemos reflejados estos efectos? En los delincuentes que andan en las calles, en los violadores, en los asesinos, en las mujeres de la calle, ¿verdad?, que pues son ahorilladas por las diferentes situaciones que han vivido en la violencia intrafamiliar, pues son obligadas a eso, que no es la solución, pero son las consecuencias de ello. Igual, ¿verdad?, los efectos los podemos clasificar en psicofísicos, psicosociales y en físicos. Dentro de los efectos psicofísicos son aquellos que producen cambios psíquicos o físicos en un individuo. Los psíquicos hacen referencia a la desvalorización, a la baja autoestima y al estrés emocional. Si vemos, ¿verdad?, pues un acto conlleva otro. Hace poco en San Pedro Sula hubo el caso de una joven madre que dejaba 3 hijos. Ella tomó la fatal decisión de suicidarse y lo grabó, ¿verdad? Se tomó una pastilla con frijoles y dijo y expresó de que ella recibía maltrato por parte de su madre. Entonces, como lo decíamos anteriormente, la compañera, ¿verdad?, no es la solución, pero son las consecuencias a las que lleva esto, ¿verdad? Hay personas que la solución más fácil es esa, suicidarse, y pues también vemos eso, ¿verdad? Vemos dónde viene a repercutir todo eso. Y en cuanto a los maltratos físicos, pues son aquellos donde ya se están de ver, ¿verdad? Los golpes, los moretes, inclusive también son las violaciones sexuales, que es un acto violento. Entonces esos son los efectos de la violencia intrafamiliar. Muchísimas gracias por su participación y por la explicación que nos ha dado acerca de lo que son los efectos. Pero también hay factores. Bueno, como sabemos, pues es un tema muy amplio, ¿verdad? Dentro de la violencia intrafamiliar, pues se da el maltrato, que se puede especificar como físico, psicológico, sexual y económico. El maltrato físico es el acto que atenta o agreden con el cuerpo de la persona, tal como empujones, bofetadas, golpes. Es cuando ya el maltrato se hace físicamente, ¿verdad? También tenemos el maltrato psicológico, que son las actitudes que tienen por objeto causar temor, intimidación y controlar las conductas y sentimientos y pensamientos de la víctima, a quien se está agrediendo, como descalificaciones. Con tan solo que usted le diga a una persona que no sirve para nada, le está haciendo un maltrato psicológico que esta persona pues puede llevar durante toda su vida, aunque lo miremos tan simple, ¿verdad? También tenemos el maltrato sexual, que esta es la imposición de actos de carácter sexual contra la voluntad de otra persona, como por ejemplo exposición a actividades sexuales no deseadas o a la manipulación a través de la sexualidad, ¿verdad? Esta puede ser tanto como personas conocidas como personas del ámbito familiar, que muchas veces, pues actualmente está sucediendo lastimosamente esta situación que se da el maltrato sexual por parte de familiares, ¿verdad? Es una desgracia como sociedad, pero lastimosamente, pues tenemos que contrarrestar esto. También tenemos el maltrato económico, que es no cubrir, las necesidades básicas de las personas o de la familia y ejercer un control a través de los recursos económicos, ¿verdad? Pues como la violencia intrafamiliar pues tiene estos tipos de maltratos, muchas víctimas pues lo sufren, ¿verdad?
Los atacantes, como lo dije, pueden ser familiares, pero sea cual sea la situación que se esté atravesando, pues no hay que permitir ningún tipo de maltrato. También tenemos, ¿verdad?, lo que son los factores, ¿verdad? Dentro de los factores tenemos lo que son perspectivas biológicas, perspectiva psicológica, psiquiátrica y perspectiva del contexto específico. También tenemos la perspectiva social. En el biológico tenemos, ¿verdad?, lo que es el comportamiento de las personas como también de los animales, ¿verdad? Cuando hablamos de comportamiento, ¿verdad?, es el comportamiento que tenemos nosotros como seres humanos. También tenemos el que es el psicológico. Dentro de la perspectiva psicológica, esta perspectiva nos ofrece diferentes puntos de vista que nos hacen hincapié en distintos factores, así como podemos valernos de más de un mapa para poder encontrar, para poder desplazarnos, ¿verdad?, hacia algún lugar. Como podemos también ver, en algunos autos, ¿verdad? Nosotros buscamos en el GPS para ir hacia tal lugar cuando no sabemos una dirección. También tenemos lo que es la perspectiva del contexto específico y de perspectiva social. En la perspectiva social, nos habla sobre cuando se refiere a la identificación y el uso de señales, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, vamos a un restaurante, nosotros miramos ahí que está identificado con una cuchara, un cubierto y un tenedor, ¿verdad? Sabemos que es un restaurante, como también cuando vamos a pasar, ¿verdad?, vamos a hacer alguna curva, miramos, ¿verdad?, un signo donde hay una curva, ¿verdad? Entonces ya sabemos que hay una curva. Como también tenemos lo que son también los semáforos, ¿verdad? Nosotros hay señales que nos indican donde hay un semáforo de que tenemos que hacer un alto. Y estos son, ¿verdad?, los factores. La interacción violenta se divide en la violencia por agresión y la violencia por castigo. La violencia por agresión se encuentra entre personas vinculadas por una relación de tipo simétrico, es decir, igualitaria. En el caso de las parejas, o también en el caso de compañeros, puede ser. O en el caso de las bandas, porque salen igual de nivel. Y la violencia por castigo tiene lugar entre personas implicadas en una relación de tipo complementario, es decir, desigual. Pues aquí entra lo que es la violencia por castigo de los padres hacia los hijos. Y vemos, ¿verdad?, que la madre, lo podríamos llamar así, de toda violencia es la violencia intrafamiliar. Bueno, y en la violencia intrafamiliar, les podría decir que es como un ciclo que pasa por 3 fases, más que todo la violencia intrafamiliar entre parejas. La primera fase, pues, la acumulación de tensión. En esta primera fase comienzan los pequeños desacuerdos y el maltrato psicológico basado en la idea de control. Las tensiones se manifiestan con insinuaciones, sarcasmos, menosprecios, ira contenida, entre otras. El agresor, por su lado, busca desestabilizar a la víctima, mientras que ella va adoptando una serie de medidas para calmar la situación y minimizar o negar el problema, ¿verdad? También tenemos la fase número 2, que es episodio agudo de la violencia, que esta se caracteriza por la pérdida total del control, que se manifiesta con agresiones verbales. Ya aquí entra lo que son las agresiones físicas o sexuales por parte del agresor. Las consecuencias más pues importantes, lamentablemente, para la víctima
es que se producen en esta fase, ¿verdad? Porque ya llegan a otro punto, no solo verbal, sino que físicamente. Y pues la víctima se muestra incapaz de reaccionar ante estos dichos ataques. Una fase lleva a la otra, ¿verdad? Dejamos pasar la primera, no pasa nada. La segunda, llegamos a la tercera fase, que es la etapa de calma o arrepentimiento. Supuestamente, ¿verdad? Arrepentimiento, porque aquí el agresor toma conciencia, dice conciencia de lo que ha hecho y se esfuerza por mantener a su pareja a su lado, muestra arrepentimiento, pide perdón, hasta lloran y promete que no lo volverán a hacer. Esto hace que la víctima, a pesar de todo lo que ha pasado, pues renueve las esperanzas hacia su pareja. Y algunas veces la víctima dice, yo sé que en el fondo él no es así. Yo sé que me ama. Yo sé que quizás es la atención de la situación que pasamos a menudo o diariamente que lo hace, pero él no es así. Incluso aquí el agresor pide ayuda, tanto a familiares como amigos, para que le ayuden a conquistar a la víctima. Este puede ser llevándole flores, llevándola al cine, a comer, pero pues sabemos que si usted como víctima deja pasar la primera, la segunda, la tercera fase, ¿a qué le va a llevar esta situación? Entonces debemos de tener conciencia con cada uno de la violencia intrafamiliar, tanto intrafamiliar como social. Muchísimas gracias a cada una de ustedes, invitadas especiales, ¿verdad? Con conocimiento sobre el tema. Y así, muchísimas gracias también por el espacio. Y hemos terminado con lo que es la violencia social y la violencia intrafamiliar.